Dice en Efesios 2: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos, nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ven todos los que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las obras buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Adoremos a Dios con esta canción. Que solo
soy yo para que el grande me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí, él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En su casa Dios cita y para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Es conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa Dios cita y para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa Dios cita y para mí, soy hijo de Dios, si lo escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy de él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa Dios cita y para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa Dios cita y para mí, soy hijo de Dios, si lo Las personas quieren decirte que son relativos, pero realmente sabemos que son absolutos, porque son los absolutos de Dios. En el Salmo 11, verso 3, muchos cristianos se sienten así como el salmista, que decía en un momento, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?
si fueren destruidos los fundamentos, refiriéndose a eso en que está basada la sociedad, está anclada, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Pero cuando se cambian todos esos fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? ¿Qué ha de hacer? El verso 4 nos responde: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hay que tener claro que Dios está mirando, Dios está observando todo, a Dios no se le escapa nada y Dios está en control soberano, control absoluto de todo lo que está pasando aquí en la tierra. Él está observando todo. Entonces, como Dios tiene control, Él a su tiempo va a juzgar, va a traer castigo. Dios está observando todo lo que acontece. Por eso, después de esa pregunta que hace el salmista, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahí está la respuesta en el verso siguiente, como leímos: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No es que Dios está allá en el cielo solamente, o que Dios está aquí en medio nuestro. Él está mirando todo, Él está observando todo, está en control de todo, y Dios a su tiempo trae el castigo que merece cada persona. Entonces, como Abraham, debemos reconocer que no somos más que peregrinos y extranjeros en este mundo. En esta vida lo que somos es peregrinos y extranjeros. Y así como andaba Abraham, Isaac y Jacob en tiendas, estaban esperando esa tierra prometida en primer plano, ¿verdad?, en primer aspecto, como más cercano, pero ellos tenían los ojos puestos como Abraham en una ciudad que tiene fundamentos, como nos aclara en Hebreos 11, verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la ciudad celestial, la morada celestial. Eso estaba esperando Abraham. Abraham tenía la mirada no en esta tierra, mirando en lo que Dios tenía para él. Y cuando dice cuyo arquitecto y constructor es Dios, nos deja ver que es la ciudad celestial, la morada eterna. Esa, por la fe, ¿verdad?, Abraham estaba esperando, ¿verdad?, aguardando eso que Dios tenía para él allá. Qué bueno, ¿verdad? Hay personas que hoy día ponen su esperanza en estructura hecha por arquitectos humanos, que es un gran arquitecto, que es una gran firma de arquitectos, que han diseñado esta estructura y le venden ese proyecto como la gran maravilla. Pero qué bueno va a ser cuando el arquitecto y constructor, que es Dios, en esa morada eterna, esa morada que Jesús fue a preparar para ti, tú estés allá. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ¿verdad? Cosas que no han subido a la imaginación de ser humano, son las que Dios tiene preparadas. Gloria al Señor para los que le aman. Gloria al Señor. Entonces Jesucristo es un fundamento, nuestro fundamento, el único fundamento en que estamos basados. Y lo vemos que en particular los cristianos tenemos a Jesucristo como el único fundamento firme en el cual descansar nuestras almas y confiar nuestras vidas. En Isaías 28, verso 16. Isaías 28, 16. Aquí la palabra del Señor nos aclara. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El Señor ha puesto una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y este verso lo iremos entendiendo más adelante en este mismo mensaje. Esta piedra angular es en la que el pueblo de Dios debe confiar, debe poner su esperanza en ella. Pedro y Pablo citan a Isaías. Y cuando ellos citan a Isaías, no solamente en base a este verso, sino otro más, lo enlazan con otro verso como Isaías 8:14, donde presentan que es por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Entonces Jesucristo es para todos, o la piedra angular, o es una piedra que lo hace tropezar, que lo hace caer. Cuando chocan con ellas, se van de boca, ¿verdad? Se caen, tropiezan, cuando no tienen su esperanza puesta en Él. Estamos estos jueves, comenzamos un estudio de sectas, que haremos una pausa por unos días, pero vamos a estar viendo que todas las sectas, esos grupos erróneos que tienen doctrinas falsas, han puesto su confianza en hombres, líderes, otros libros, otras creencias, o han querido variar la Biblia. Siempre hay cosas que son las que lo hacen tropezar, que es en base a Jesucristo, que no quieren creer en Él.
como Dios, como Hijo de Dios resucitado, como el Salvador, y tropiezan con esa piedra. Entonces Jesucristo es o una piedra de tropiezo o es la piedra angular para los seres humanos. Pablo escribe en cuanto a los judíos incrédulos que tropezaron con la piedra de tropiezo. Dice Romanos 10, versos 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Dios había en su justicia, ¿verdad?, provisto a Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo ya Él sabía que el ser humano iba a pecar, que iba a fallar, y tenía esa provisión, ¿verdad?, de la salvación a través de la fe en Jesucristo, que es por gracia. Y con ese sacrificio sustitutivo de Jesucristo, esa expiación, Él pagó en lugar tuyo y mío. Él pagó en la cruz del Calvario para que nosotros recibiéramos el perdón de los pecados, toda la humanidad. Pero en forma particular, todo aquel que cree, está abierto para todos, pero tiene que creer para ser salvo. Tiene que venir a Jesucristo, arrepentirse, creer, confesar que Él es el Señor y que pase a ser salvador de la persona y ser Señor, el dueño, el que manda, el jefe, el que está en el control del corazón, en el trono del corazón, sentado, ¿verdad?, gobernando. Todo aquel que cree en Él no se pierda, dice la palabra del Señor, sino que tenga vida eterna. Es el deseo de Dios, que está claro ahí en Juan 3:15 y Juan 3:16. Los gentiles, por otro lado, es decir, los gentiles, los que no eran judíos, los que se humillaron y pusieron su confianza en Dios, ¿qué pasó con ellos? Esa confianza en Jesucristo como Salvador y Señor, ellos pasaron a recibir la salvación, la vida eterna, ese regalo que Dios tiene para ellos. Por eso dice Romanos 10:11, ahí se cumple en ellos esto que dice aquí. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere, en Jesucristo, no será avergonzado. Y Jesús dijo claro también en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces se refiere a vida eterna, a no estar en el infierno, ¿verdad?, en el lago de fuego eternamente, sino a tener esa vida eterna y esperanza para el Hijo de Dios. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Gloria al Señor. Dice Romanos 12, verso 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. No importa si tú eres japonés, africano, haitiano, noruego, finlandés, de donde tú vengas, todo aquel que invoca el nombre del Señor puede ser salvo. Esto está abierto para todos. Ahí no hay nada que ver con problemas de racismo, de étnicos, etnofobia, lo que sea, temores, creer que una cultura es superior, todo eso es mentira, teoría crítica, todo eso es falso. En Cristo está abierta la salvación para todos y todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios ama a todos por igual, no hay una supuesta raza superior, eso es falso. De una raza hizo todas las familias de la tierra. Es una sola raza que hay, todos somos familias en la tierra. El amor de Dios se extiende a una humanidad completa. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay dos tipos de fundamentos para casas, y esto lo vemos en Mateo 7, cuando ya el Señor Jesucristo está finalizando ya la última parte del Sermón del Monte. Aquí el Señor habla y presenta dos tipos de fundamentos para casas, dos tipos de cimientos. Entonces, esas estructuras podían parecer igualitas y verse iguales las casas, pero el asunto era dónde estaba el cimiento de ellas. Una estaba sobre la arena y otra estaba sobre la roca. Entonces, aquí el Señor Jesucristo nos aclara en Mateo 7, verso 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Recuerdo como ilustración que una vez tuvieron los jovencitos de la iglesia un campamento, y ese campamento estuvimos en una casa que nos prestaron. Esa casa parecía ser que estaba en una altura y el río allá abajo, pero nos presentó la dueña de la casa el riesgo, el peligro que estaba teniendo, porque el río cuando crecía llegaba a una altura que uno no se imagina, pero sí se veían en los árboles la evidencia de que el río llegaba a esa altura. Y el río, eso iba haciendo una erosión y la casa estaba hasta en peligro, es decir, que le iba llevando metros. Es decir, que en algún momento esa casa podía hasta irse por completa, para que entendamos. Tiene que ser unos gaviones, una estructura costosísima para librarse del efecto del río. Y los que han construido algo, una estructura mínima, algo aunque sea jugando con niños o como niños, ahí en la playa, y después cuando viene una ola, que la marea crece un poquito y viene una ola y se lleva lo que tú hiciste, prácticamente te deshace todo tu esfuerzo, y tú dices, pero ¿cómo va a ser que el agua se me llevó todo lo que yo hice aquí sobre la arena? Van a entender que una estructura, cuando vienen los ríos, viene el agua en cantidad, está en peligro. Y cuando viene lluvia, cuando viene viento, ¿qué puede pasar con esa estructura? Si no tiene un fundamento firme, se va para abajo, se va a caer, se va a derrumbar. Y eso es lo que vemos aquí en esta enseñanza del Señor Jesucristo. El verso 26 de Mateo 7 nos dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, un hombre sin sabiduría, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Quedó desbaratada, destruida. Podían parecer iguales, como dije, las dos casas. Se veían igualitas, bonitas. Pero la diferencia está en el fundamento. Cuando vino la lluvia, descendieron los ríos y ahí vino el viento fuerte. ¿Qué pasó? Cayó la que estaba sobre la arena y fue grande su ruina. Entonces el Señor Jesucristo nos aclara, ¿verdad?, sobre esta estructura. Y hoy día los ingenieros geotécnicos están claros en lo que dijo Jesús aquí. Ellos estudian y saben cómo es. Que si una casa está sobre la roca, aunque venga un terremoto, no es lo mismo que la casa estuviera en el epicentro sobre una roca, a una casa que esté a cierta distancia, pero sobre un terreno blando, un terreno sobre algo, un terreno aluvial, que lo hayan rellenado y que parezca que todo está bien. Cuando viene ese temblor, eso se amplifica y el efecto allá puede ser peor que en el mismo epicentro. ¿Por qué? Porque esa casa no estaba sobre la roca. Y cuando vienen ríos, lluvia, viento fuerte, ¿verdad?, ¿qué estructura va a resistir? Una que esté bien cimentada, ¿verdad?, que tenga un buen fundamento. Entonces aquí Jesucristo nos enseña que hay que ser hacedor de la palabra de Dios. Hay que oír la palabra de Dios y hacerla, cumplirla, obedecerla. A eso que se refiere con hacerla. Cuando el Señor dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, lo dijo en el verso 24, el que oye la palabra de Dios y la hace, es decir, que la obedece, que la cumple, que hace lo que Dios espera que haga con eso que recibió, que escuchó. Ese que se compara con el hombre que edificó su casa sobre la roca. Y déjame decirte que la roca es Cristo. Cuando el Señor está diciendo el que hace, el que oye y hace mi palabra, es que está confiando y creyendo en Jesucristo y obedeciéndole. Obedeciendo la palabra de Cristo, no solamente oyéndolas. Muchas personas que oyen las palabras de Dios dicen, ay, qué bonito, sí, qué interesante, pero no están obedeciendo, no están haciendo lo que el Señor les dice. Entonces, hacer lo que el Señor nos ordena, no solamente creer en Jesucristo. Jesucristo le ofrece vida eterna, no solo a aquellos que creen en Él, sino que le obedecen. Por eso dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todo el que obedece al Señor. Entonces no es solo creer, ese creer tiene que ver con obedecer. Querer obedecer, está ligado, oír al Señor y seguirle. Mis ovejas oyen mi voz. Hay que oír la voz del Señor, pero hay que seguirle, hay que obedecerle, hay que creer en Él. Y más que creer, obedecer. Gloria al Señor. La iglesia también necesita un fundamento firme.
un fundamento firme, y ese es Jesucristo. Y está claro en la palabra de Dios. El mensaje central de la palabra de Dios es Jesucristo. Él es el fundamento, por eso es que Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Jesucristo lo expresó claramente en Mateo 16, verso 18, cuando le habla a Pedro y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, ¿verdad?, no prevalecerán contra ella. Por ahí que ven el contexto que Jesús estaba diciendo y que había dicho Pedro en el verso 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús había respondido, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa declaración que dijo Pedro, eso fue Dios que se lo reveló. Y él dijo esa declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo responde de esta manera. Y después es que viene lo que vimos en el verso 18. Entonces en el verso 18, en el original, deja entender: tú eres Pedro, que significa Petros, piedra, roca pequeña, piedrita pequeña, pedacito de roca, ¿verdad? Pero además de esto, sobre esta roca, sobre esta Petra, y si cogemos el nombre como le pusieron en Jordania, Petra, una estructura grande, una masa de roca gigante, sobre esta Petra, esta declaración que tú acabas de dar, de decir que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración yo voy a edificar mi iglesia. Él no está diciendo: yo voy a edificar mi iglesia sobre ti, Pedro. Eso no fue lo que él dijo. Aunque la iglesia católica te quiera decir que ahí comenzó un ministerio petrino, papal, eso no es conforme a la voluntad de Dios. Eso no fue lo que Dios dijo ahí. Jesucristo dijo. Él dijo: sobre esta roca, esa declaración tan grande que tú has dicho, que fue Dios que te la reveló a ti, yo edificaré mi iglesia sobre esa declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Entonces la roca es la verdad. Sobre esa roca, la verdad que Pedro declaró. No Pedro mismo. Y vamos a ver que Pedro estaba clarísimo en cuanto a esto, y el apóstol Pablo también. Cuando el apóstol Pablo escribe sobre en quién estaba fundada la iglesia, él plantea que es en Jesucristo, como nos dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí en este contexto no está hablando de apóstol y profeta como en el capítulo 4, verso 11 de Efesios, sino que está hablando de esa herencia espiritual de la iglesia, esos antepasados. ¿Qué significa estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? Aquí el comentario de la Biblia del Diario Vivir nos dice: significa que la iglesia no es un edificio levantado sobre ideas modernas, sino sobre la herencia espiritual que se nos ha dado por los primeros apóstoles y profetas de la iglesia cristiana. Y a eso que se está refiriendo ahí, ese fundamento, esa base, donde Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal en la edificación. Y vamos a hablar de la piedra del ángulo. Tenemos una imagen, no sé si la podemos presentar, una imagen de la piedra del ángulo, y es una piedra que hace esquina en un edificio, juntando y sosteniendo dos paredes. Esa piedra que hacía ese ángulo en esa esquina, sobre ella seguían construyendo. Ella era más alta que otras piedras y sobre ella iban colocando las demás piedras. Aquí nos dice un comentario: por lo general son bloques rectangulares que se solapan de modo que ambas paredes quedan entrelazadas. La principal piedra angular es la piedra angular de fundamento de una estructura, una edificación. Solía escogerse una que fuera especialmente fuerte para los edificios públicos y los muros de la ciudad. La piedra angular de fundamento se usaba como guía al ir colocando las otras piedras en su lugar y se alineaba con la ayuda de una plomada. Para que el edificio quedase bien construido, había que ajustar todas las demás piedras con respecto a la piedra angular de fundamento. Y a veces las piedras angulares de fundamento eran de tan gran tamaño y servían para unir entre sí las diferentes partes de una estructura. En base a esa piedra angular se ponían las demás piedras. Entonces, cuando nos dice que Jesucristo es la principal piedra del ángulo, ¿verdad? Él es Jesucristo mismo. Nos dice Efesios 2:20, su segunda parte: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
en el que la iglesia está fundamentada, está basada. Gloria a Dios. El apóstol Pedro cita varios versos del Antiguo Testamento que hablan de rocas y piedras y no se los aplica a sí mismo. Él no dice, Jesús me dijo que yo soy la roca. No, él habla de Jesucristo. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y cuando Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 2, versos 6 al 8, aquí escribe, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y ese destinado no es una predestinación, sino está diciendo que van a tener como destino la condenación al rechazar a Cristo, y lo han rechazado por no creer en Él. Entonces van a recibir como consecuencia por el pecado, por su pecado, ¿verdad?, la condenación. Pero está hablando, aquí Pedro se refiere a lo que vimos en Isaías, como vemos en el verso 6. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Se está refiriendo a Jesucristo, esa piedra principal. Entonces, por eso aclara, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, no le prestaron atención, pero esa era la piedra principal, lo más importante, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo porque era que se encontraban en una esquina, ¿verdad?, las dos paredes apoyadas sobre ella. Entonces, un comentario también nos dice, a Jesucristo se le llama piedra de tropiezo y roca que hace caer. Algunos tropiezan en Cristo porque los rechazan o niegan a creer que Él es el que afirma ser. Pero el Salmo 118, 22 dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso está en Salmo 118, 22. La parte más importante del edificio de Dios, la iglesia. Hoy, de igual forma, las personas que se niegan a creer en Jesucristo cometen el mayor error de sus vidas. Han tropezado en la persona que pudo salvarlas y darle sentido a su vida y han caído en las manos de Dios para juicio. Nos aclaraba el pastor Hermes que hay 3 decisiones sumamente importantes en la vida. Una es qué tú vas a estudiar o a qué profesión o carrera técnica, en qué tú vas a trabajar, te vas a dedicar, ¿verdad?, vinculado a tu vocación. Otra es con quién te vas a casar. Y otra es qué vas a hacer con Jesucristo. Aceptarle o rechazarle. Entonces tú te puedes equivocar en las 2 primeras decisiones. Quizá tú trabajas o escogiste una carrera incorrecta y sigues trabajando en ella, o te ganas dinero en algo que no es tu vocación, tú no vives eso, pero tú dices, bueno, aquí que me entra el dinero, los recursos, y sigues en esa vía. Aunque tenga anhelo de seguir estudiando, cambiar de carrera, lo que sea, de profesión, puede haberte equivocado en eso, pero tú sigues vivo y sigues bien. Si te equivocaste con quién te vas a casar, con quién te casaste, eso también tiene consecuencias serias. Y más si hay hijos involucrados, pero realmente esa decisión, hay personas que siguen vivas, eventualmente se acaban muriendo, ese que era su cónyuge o que fue, y la vida sigue su rumbo. Quizás después tiene otra oportunidad de casarte con otra persona, aunque sea viejito o viejita, pero el caso es que aunque tú hayas fallado en la segunda, no está tan mal comparado con el que falló con la tercera. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Aceptarlo o rechazarle? Si tú lo rechazas, hay una condenación eterna. Y la condenación es por haberle rechazado. Eso lo puede ver en Juan 3. Por haberle rechazado es que está la condenación. Jesucristo no vino a condenar a nadie. La gente se condena a sí misma, a rechazarle, a no querer aceptarle como Señor y Salvador. Entonces, de las 3, la más importante es qué tú vas a hacer con Jesucristo. Si tú en las demás pegaste bien, tomaste buena decisión, gloria a Dios. Vas a vivir muy feliz en este mundo. Trabajando bien, feliz con una persona que está casado y con Jesucristo también. Pero si te equivocaste en las primeras 2, no te equivoques en la última, que es la más importante. La cabeza del ángulo. Ahora en Salmo 118, 22 nos habla de una piedra que aquí está sombreada en rojo, que es la piedra más importante de una estructura, un arco.
En el arco, esa última piedra que se colocaba era la que sostenía las dos paredes del arco. Antes de colocarla había que tener apoyos, maderas atravesadas, ¿verdad? Listones que sostenieran las demás piedras hasta que se colocaba esa. Esa piedra por su estructura no se iba a caer para abajo, pero ella era la que sostenía las demás piedras y todo firme en el arco. La piedra principal, si tú le sacabas esa piedra, de alguna manera, ¿verdad? No se puede sacar como un juego así, pero si tú la lograbas sacar, todo se venía abajo. Entonces, por eso el Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra secundaria, la más importante cuando se eleva la estructura. Y esa piedra principal, ya dije la descripción, hace referencia a la piedra más alta, la que coronaba la estructura. Y así se mantenían unidos dos muros en la parte superior por medio de esa piedra. El fundamento de la iglesia es Jesucristo el Señor. Todos están apoyados en Él, ¿verdad? Él es la piedra angular, la de abajo, pero Él es también la cabeza del ángulo, es decir, que todo está basado en Él. Tú no puedes sacar a Jesucristo de la iglesia. La iglesia tiene que estar fundamentada en Él y Él es también el soporte, todo lo principal, si no todo se viene abajo en la estructura sin Jesucristo. Todo lo demás está apoyado en Él y los que están confiados en Él por medio de la fe no serán movidos, no serán conmovidos, ya que están sobre la roca firme. Y Pablo, estuvimos viendo lo que Pedro dijo, lo que dice Salmos, pero Pablo también, el apóstol Pablo, al referirse a los corintios, les explicó que los maestros cristianos somos constructores, que cada uno entra en escena en una etapa diferente de crecimiento de la vida espiritual de diferentes personas. Lo que enseñamos es la palabra de Dios. Entonces, estamos edificando el edificio. Y Pablo había tenido el privilegio de poner el fundamento para la iglesia de Corinto como perito arquitecto, el único fundamento posible, como dice 1 Corintios 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es el único fundamento que puede haber en la iglesia, Jesucristo. Después de Pedro y Pablo vino Apolos y vinieron más maestros y más personas en la iglesia, pero para trabajar sobre ese fundamento ya puesto que es Jesucristo. Sobre él es que se va edificando la iglesia. Y dice el verso 12 al 15 de 1 Corintios 3. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dando a entender como a chepa se salvó, ¿verdad? Como decimos en frase dominicana. Todos tienen que tener cuidado con el tipo, deben tener cuidado con el tipo de material con que están sobreedificando, sobre el fundamento que es Jesucristo en la iglesia. Si está usando materiales perecederos, como dice aquí, heno, madera, hojarasca, hay que tener cuidado cuando no hay sana doctrina, cuando no hay buen testimonio, cuando se está edificando con cosas que la gente quiere oír, lo que le interesa a la gente hoy día, de la prosperidad, el materialismo, que tú vas a resolver esto, que pare de sufrir, bla, 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 todo lo que la gente quiere oír y no lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en ese sentido, cuando se está construyendo sobre todas estas cosas que son perecederas, cuando pasarán por la prueba de fuego, todo va a quedar quemado y va a ser nada lo que hizo esa persona para Dios. Nada. Entonces, dando a entender a alguien que se salva, pero a chepa, y que lo que transmitió, enseñó, vivió, todo fue algo que no tenía sentido. Solo al edificar con oro, plata y piedras preciosas podemos pasar la prueba final de fuego a las obras con las que sobreedificamos en el día del juicio, el tribunal de Cristo, porque nos dice 2 Corintios que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y tenemos que dar cuenta de todo lo que hayamos hecho, lo bueno y malo que hayamos hecho en este mundo. Pero ese juicio es para cristianos y un juicio de galardones o no, donde tendrá galardones si hizo algo bien para Dios, cosas buenas, si acumuló tesoro en los cielos, o no tendrá ningún galardón. Por eso dice el verso que leímos
En 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, a chepita. Eso está hablándole a cristianos, no a personas no cristianas, a cristianos que a chepa van al cielo. Algunos que dicen, yo quiero ir al cielo aunque sea barrer en una esquinita. Pues si llegan a nada, como quien dice, llegan sin nada, mano pelada, a chepita, pero eso no es lo que Dios espera. Dios quiere que nosotros podamos tener obras, cosas que perduren, que sean para la gloria de Dios, tesoro allá en el cielo, y que realmente seamos galardonados y que lleguemos en una buena condición al cielo, no a chepa llegar allá. Hoy día todos los evangelistas, predicadores, pastores, líderes de ministerio, líderes de células, todos los ministros, todo el que está usando un don, de alguna manera sirviendo, ministrando a los demás en la iglesia, en servicio cristiano, debe sobreedificar sobre una sana doctrina con buen testimonio, para estar haciendo lo que no sean cosas perecederas, que un día en el tribunal de Cristo pase esa prueba y todo esté bien lo que sembró. Entonces ya vimos que el tribunal de Cristo es para cristianos y que no es para condenación, es para ver si hay galardones o no con la obra que hizo. ¿Qué hiciste para el Señor? Yo veía mucha televisión, horas diarias, yo estaba siempre distraído en lo mío, en mi vida. ¿Qué hiciste para Dios? Jesús hizo tanto por ti, ¿qué has hecho tú por Él? En conclusión, hermanos, confiamos en Jesucristo como nuestro fundamento. Él es el fundamento de la iglesia, nuestra roca firme, y confiamos en su palabra y en su obra, así como en sus promesas. ¿Está tu vida fundamentada en Cristo? Hay personas que tienen su fundamento en cosas humanas, cosas vanas, cosas temporales, y tienen ídolos en el corazón, cosas que anhelan profundamente y viven para eso y sueñan con eso. El día que yo tenga mi propia casa, y eso es lo que le mueve, que le lleva en esta vida a fajarse a trabajar para tener su propia casa, que no es tan mal, esta cosa no es tan mal en sí misma. El día que mi esposo gane más dinero, dice esa señora, el día que yo por fin sea profesional, el día que yo logre tal cosa, que tenga mis hijos, tenga X cantidad de hijos que anhelo, el día que yo vea que todos se graduaron de la universidad, una serie de metas que cuando llega la meta no te satisface y tú sigues con otra meta y otra meta, pensando que tu vida comienza, que tú vas a ser verdaderamente feliz cuando tú logres tal cosa. Y cuando la logras ves como que se pasó la meta y ya. Como ese comprador impulsivo que compra algo en el momento que da el tarjetazo y está recibiendo ese bien, se siente muy feliz, pero después viene el vacío y el golpe que le da, ¿verdad?, ese estado de crédito de la tarjeta, y dice, ¿qué es que yo estoy botando mi dinero? Porque una alegría temporal, como el columpio del niño, el juguete que lo usa con mucho afán horas al principio y después lo deja tirado ahí, no le importa. Al principio pasándole de un trapito y que me lo limpien y todo bien, y después ya ni le presta atención cuando se está oxidando. Así es muchas veces que vivimos la vida con ídolos en el corazón, cosas que perseguimos, metas vanas, día tras día, de noche, acostándonos tarde, despertándonos temprano, soñando con eso, hablando de eso, y cuando llega, vacío de nuevo. ¿Por qué? Porque el mundo te trae una alegría temporal, pero el gozo de verdad te lo trae el Espíritu Santo como fruto del Espíritu, un gozo que permanece. Entonces, tengamos mucho cuidado. ¿Está tu vida fundamentada en Cristo o estás confiando en otros fundamentos humanos para tu seguridad? Todos los demás fundamentos son como la arena. Como esa persona que edificó su casa, parecía todo muy bien, pero estaba sobre la arena. Tengamos mucho cuidado de edificar sobre arena. Jesucristo no solamente quiere que sepas que Él debe ser el modelo a seguir, y no solo que Él es el fundamento, sino que Él sea el que gobierna tu vida, el Señor y Salvador de tu vida. Que tú lo aceptes y lo recibas así y le obedezcas. Mateo 11:28 nos dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor te ofrece descanso a tu alma. El Señor quiere quitar una carga pesada, una mochila como si tuviera piedras, hierro, una cosa insoportable, una carga del pecado, quitar todo eso y darte un yugo ligero, como que tú cargues una mini almohadita de niño, una cosita que no te pesa nada, un yugo muy ligero el Señor trae a tu vida.
En Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. El Señor te da la oportunidad de que tú seas hijo de Dios por adopción, que Él te adopte como su hijo. Todos somos criaturas de Dios, pero Dios quiere que tú seas su hijo, su hija. Para eso tú tienes que recibirle como Señor y Salvador. Vamos, hermanos, a inclinar nuestro rostro. Si hay alguna persona que a través de YouTube ha estado escuchando este mensaje, Dios ha hablado a su vida, reconoce que no tiene a Jesucristo como su fundamento, o alguien que está aquí presente y Dios ha hablado a tu vida a través de las alabanzas, la letra de las canciones, ha hablado a través del mensaje, la palabra de Dios, y tú quieres hoy recibir a Jesucristo como tu Salvador, yo quiero pedirte que tú levantes tu mano. Alguien levanta su mano y dice: pastor, ore por mí. Dios ha hablado a mi vida hoy yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Dice la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. El Señor te está llamando. El Señor quiere que tú le abras la puerta de tu corazón, que Él pase a ser esa roca firme en la que tú estás anclado, que el Señor pase a ser ese que es el Señor y Salvador en tu vida, que tú te arrepientas, tú aceptes al Señor como tu Salvador. Si Dios ha hablado a tu vida, quiero que en lo profundo de tu corazón tú hagas una oración genuina al Señor y luego le comuniques a otro que tú hiciste esta decisión. Puede ser una oración similar a esta: Señor Jesús, me arrepiento por mis pecados. Te pido que me perdones por vivir la vida a mi manera. Acéptame como tu hijo, tu hija. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, que yo pueda permanecer en el camino de la vida cristiana con la ayuda y fuerza que da tu Espíritu Santo. Gracias por amarme, por perdonar mis pecados. Creo en mi corazón para justicia y yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Gracias por amarme, Jesús, y morir en la cruz para perdonar mis pecados. Amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, quiero que hables conmigo, alguna persona de la iglesia, y tú comiences a andar en esa vida de obediencia a Dios. No solo haber confesado al Señor, sino obedecer, de vivir para Él. Donde tú comiences, ¿verdad?, a orar, a hablar con Dios, a leer la Biblia, a congregarte, a hacer lo que Dios espera. Que esa será la mejor decisión, donde tú vivirás con el gozo que te trae el Espíritu Santo. No una alegría temporal, no una casa basada en la arena, sino sobre la roca que es Cristo, tu fundamento. Que el Señor les bendiga. Entra al perfil de Iglesia Misión Bíblica en YouTube y Facebook. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente conectado. Las mujeres, los jóvenes y el culto de oración tienen sus reuniones a través de la plataforma Zoom durante la semana.